nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a trabajar un poco, vamos a estar desarrollando la temática del teorema del seno. Antes de seguir con, un poco con la teoría del teorema del seno, en videos anteriores habíamos desarrollado la temática de razones trigonométricas, ¿verdad? Básicamente las razones trigonométricas se limitaban únicamente al estudio o resolución de triángulos rectángulos. El teorema de seno, al igual que el teorema de coseno, no únicamente nos sirve para desarrollar o para darle solución a un triángulo rectángulo, sino que por el contrario nos sirve para solucionar cualquier tipo de triángulo. Es decir, que el teorema de seno y coseno vendrían siendo un complemento a las razones trigonométricas. Pero en este caso, ¿qué nos dice el teorema de seno? Básicamente el teorema de seno nos dice que en un triángulo cualquiera, llámese triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo, el triángulo que ustedes quieran, ¿verdad? O de cualquier clasificación, cada lado es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Como ustedes pueden darse cuenta aquí en la fórmula, ¿verdad? Que estoy en estos momentos presentando, esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Nos dice que el lado A es al seno de A, como el lado B es al seno de B, como el lado C es al seno de C. Esto que ustedes están viendo acá, esto son lados. Recordemos que los lados de un triángulo cualquiera, nosotros los vamos a representar con letras minúsculas. Y estas letras en mayúsculas A, B y C son ángulos. Entonces, tenemos que el ángulo A, perdón, que el lado A es al seno del ángulo A. Que el lado B es al seno del ángulo B. Y que el lado C es al seno del ángulo C. Ahora bien, en algunos libros o en algunas bibliografías, ustedes también lo pueden encontrar de la siguiente forma. Pueden encontrarlo como seno de A es al lado A, como el seno de B es al lado B, como el seno de C es al lado C. Pueden encontrarlo de esta forma o de esta forma. Cualquiera de las dos formas es correcta, pero miren cómo va la organización. Si yo comienzo por el seno del ángulo, toda la fórmula debe comenzar por el seno del ángulo. Pero si yo comienzo por el lado del triángulo, toda la fórmula debe comenzar por el lado del triángulo. Entonces, independientemente de la que ustedes usen, puede ser esta o esta, va a estar bien. Lo importante es tener en cuenta lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nosotros podemos usar el teorema del seno? Que de pronto es como alguna pregunta como muy importante aquí, ¿no? Listo. ¿Cuándo aplicamos el teorema de seno? Aplicamos el teorema de seno si el triángulo, el cual vamos a solucionar, tiene las medidas de dos lados de un triángulo y el ángulo, ¿verdad? Y el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí el siguiente triángulo, ¿verdad? Entonces me dice, debe de tener este triángulo para poderlo resolver por teorema por teorema de seno, debe tener dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en este caso, en este triángulo, yo tengo el lado A, B y C. Perdón, el vértice A, vértice B, el vértice C. Eso quiere decir que en este caso el lado A va a ser este lado que tengo acá. Recordemos que los lados siempre son opuestos al vértice. El lado B va a ser este que tengo acá y el lado C va a ser este. Entonces me dice, si tenemos la medida de dos lados, por ejemplo, si yo supongamos de que este lado mide 3, el lado B,
mide 3. Y decimos que el lado C, supongamos, mide 5, ¿verdad? Y tengo este ángulo. Y supongamos de que ese ángulo mide 60, un ejemplo. Vamos a hacer que el lado C no mide, sino que va a medir el mismo 3. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo dos lados y el ángulo, miren que el ángulo C está opuesto al lado C, ¿verdad? Si yo tengo estos dos lados y el ángulo opuesto a este, entonces sé inmediatamente que este triángulo que tengo aquí lo puedo resolver por teorema de Pitágoras. Entonces, repasamos. Dos lados, triángulo, ángulo opuesto a alguno de los dos. Otra opción en donde podía ver, donde puedo resolver con teorema de seno, perdón, es que conozca estos dos lados y tenga este ángulo de aquí. Pongamos que este ángulo mide 60 grados. Claro que lo puedo resolver porque tengo dos lados y el ángulo de 60 grados está opuesto a uno de los lados conocidos. Entonces, en este primer caso tenemos tenemos la primera forma en cuando aplicamos el teorema de Seno. Ahora bien, hay una segunda opción de cuando podemos aplicar teorema de Seno, ¿verdad? La segunda opción es si tenemos la medida de dos ángulos de un triángulo y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Cómo así? En este caso, supongamos de que aquí tengo otro triángulo, ¿verdad? Aquí tengo otro triángulo. En ese triángulo que yo tengo allí, me dicen, debe de tener dos lados, dos ángulos, ¿verdad? En este caso, voy a poner aquí, supongamos de que este va a ser el lado A, vértice A, vértice B, vértice C. Entonces este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Entonces me dice, debe haber dos ángulos. Supongamos que conozco este ángulo, ¿verdad? Tengo este ángulo, tengo este otro ángulo aquí, ¿verdad? Y adicionalmente conozco un lado opuesto a cualquiera de estos dos. Supongamos de que este ángulo, de que aquí tengo el valor de este lado. Supongamos que el valor de este lado es, supongamos que es 10, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo conozco el valor de este ángulo y conozco el valor de este ángulo y conozco el valor de uno de los lados opuestos a los ángulos que ya conozco, entonces allí tengo ese valor. Supongamos de que este vale 110 grados, por ejemplo, este vale 30 grados. Entonces, como si ustedes se están dando cuenta, conozco dos ángulos y el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto al valor de uno de los ángulos conocidos. Entonces, en este caso, también puedo aplicar el teorema de seno. Y por último, digamos que este último es como un agregado a esto. También puedo aplicar cuando se conocen dos ángulos del triángulo y un lado que no es opuesto a ninguno de ellos. Pero ¿qué se necesita en este caso? Cuando yo, por ejemplo, conozco dos ángulos, voy a suponer de que este ángulo que tengo acá, vamos a ver, este triángulo que yo tengo aquí es un triángulo rectángulo, solamente que está rotado. Este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Supongamos de que este ángulo aquí
ejemplo, supongamos de que ese ángulo aquí mide 30 grados, un ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo, por ejemplo, este lado. Vamos aquí a poner el vértice A, vértice B, vértice C. ¿Vale? Este va a ser el lado B, este va a ser el lado A, y este va a ser el lado C. Ahora supongamos que en este caso yo tengo el lado B, que no es opuesto a ninguno de los ángulos que ya conozco, ¿verdad? Y supongamos de que este lado mide 3, un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Yo podría resolver este triángulo por teorema de seno siempre y cuando yo averigüe el valor de este ángulo que tengo aquí, ¿sí? Este ángulo no sé cuánto mide, pero yo pudiera aplicar la ley de que los ángulos internos o la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es igual a 180. Entonces, si aquí tengo 90 y aquí tengo 30, entonces eso me va a sumar 120. ¿Cuánto me haría para que sumara 180? Entonces me faltaría 60. Es decir, que obteniendo el valor de aquí, ¿verdad? Entonces, ya obteniendo este valor, entonces ya tendría el valor o ya podría aplicar teorema de seno. Recordemos algo, el teorema de seno también nos sirve para solucionar triángulos, pero triángulos de cualquier clasificación. Recuerden también que solucionar triángulos significa que ustedes deben conseguir el valor de los 3 ángulos y el valor de los 3 lados. Espero que les haya gustado este video tutorial. Que tengan un muy buen día.